La filosofía cristiana de la educación, por Stephen C. Parks. Capítulo 6. Educación y civilización. Segunda parte. Paganismo clásico. Como una ilustración del poder y los efectos devastadores de la atadura del hombre caído con el orden creado, debemos considerar brevemente un ejemplo clásico de este paganismo: el hinduismo. El hecho de que el hinduismo ha sido practicado por mucho tiempo y está tan arraigado en la cultura del subcontinente indio provee un ejemplo perspicaz y revelador de los efectos del paganismo tanto en la sociedad humana como en el mundo natural, y una visión aleccionadora del futuro del hombre bajo la influencia del avivamiento neopagano. Para el hindú, la vaca es sagrada, así como otros animales como los changos. Estos animales vagan libremente sobre la nación y destruyendo cultivos valiosos para el consumo humano. Pero son considerados sagrados y por lo tanto los hindúes se rehúsan a sacarlos de los cultivos por temor a sus dioses. Los hindúes se rehúsan a tomar dominio sobre el mundo y sobre los animales que vagan por la tierra y por consiguiente su producción de cultivos es irracional. El resultado de esto es que los cultivos desesperadamente necesarios para la supervivencia humana son destruidos y consumidos por los animales. Sin embargo, el problema es mucho mayor que simplemente la veneración de la vaca. El profesor P.T. Bauer, líder del desarrollo económico de Bretaña, establece el asunto claramente. Una gran parte de la población de la India se opone a la matanza de los animales, a pesar de su afectación directa e inmediata en la provisión de alimento. Esta actitud obviamente restringe el ámbito de crianza de animales, circunscribe severamente las operaciones agrícolas y obstruye el progreso en la agricultura. Un ejemplo extremo es el de los jainistas, una secta considerable, adeptos que sin saberlo tomarán cualquier forma de la vida animal, aun los insectos y bacterias. Ellos se oponen a que se mate a las langostas, al uso de insecticidas y aún llegan al grado de oponerse a la cloración del agua designada para matar a los agentes o portadores de cólera, tifoidea o malaria y otras enfermedades fatales o debilitantes de la gente, del ganado y de la vegetación. Otros efectos serios de esta actitud de idolatría al mundo puede verse en el hecho de que las ratas en los muelles consumen hasta el 50% de los alimentos importados anualmente en India. Así es que el hindú se vuelve esclavo del mundo que le rodea y está a su merced. Y esto se debe a que él adora a la criatura antes que al creador y se rehúsa a actuar en obediencia a su creador y tomar dominio sobre la tierra y sobre los animales. Entonces, él está siendo gobernado por el mundo que se le fue dado para gobernar. Habiendo convertido en dioses a su medio ambiente y a los animales que Dios ha ordenado que someta para su propio progreso y provecho en el servicio a Dios, él se ha sometido a su medio ambiente. Su vida es gobernada por una relación servil al mundo natural, en lugar de que el mundo natural sea utilizado de una forma piadosa y productiva para su propio beneficio y el beneficio de la humanidad y el reino animal. Bajo a la soberanía británica, India era un exportador neto de comida. La independencia trajo un cambio drástico, como puede verse desde el título del documental oficial publicado en 1959, llamado La crisis de comida de la India. P.T. Bauer ha resultado que, aun durante el año favorable de 1958 al 59, existían todavía los disturbios por comida, mientras que en 1957 al 58 la escasez aguda era generalizada. La legislación para prohibir la matanza y venta por matanza de ganado aunado a la venta y transportación de producto de res en cualquier forma
fue aprobada en 1956. Este es el paganismo institucionalizado y termina en la subyugación del hombre al mundo natural, con toda la pobreza, retroceso social y miseria humana que conlleva. Estos efectos siempre son encontrados como el resultado natural del paganismo. El hinduismo, como otras religiones paganas, es darle la vuelta al orden creado por Dios y al lugar del hombre ordenado por Dios, y por ende satánico en su naturaleza y en sus efectos. El hombre, quien debería ser señor sobre la tierra, es esclavizado al mundo natural, al que se le permite ser salvaje y queda a su merced en lugar de domarlo como Dios quiso que lo hiciera. Todas las cosas sufren bajo este tipo de religión. El hombre sufre, vive en pobreza y en un estado de semi-inanición a través de la subutilización y manejo de los recursos disponibles para él. El mundo natural, que fue creado para la mayordomía del hombre y que de este modo es normativo solo bajo su gestión, se vuelve semi-salvaje y falla en cumplir su potencial completo, ya que esto también depende de la explotación piadosa y la administración de los recursos por la humanidad. Génesis 2:15. Los efectos del paganismo y el cristianismo contrastados. Cuando sea y donde sea que el hombre se rehúse a tomar el dominio piadoso sobre la tierra conforme a la ley del pacto revelada de Dios, el resultado es la esclavitud humana y la tierra. Se hace a sí mismo el siervo de la creación en lugar del creador, y así cae en la esclavitud al mundo natural. Así es que el hombre muere de hambre en un mundo de plenitud creado por un Dios de abundancia. Esto debido a que el hombre se rehúsa a vivir bajo Dios y su ley. Existe espacio y comida suficiente en este mundo para todos los que viven ahora y los que vivirán en ella, si tan solo el hombre usara la tierra productivamente y obedientemente conforme a la palabra revelada de Dios. Pero el hombre caído vivirá autónomamente de Dios y morirá en lugar de servir al Dios de la creación y vivir. Como siervo de Dios, el hombre está en una posición privilegiada de ser el virrey de Dios sobre la tierra y por lo tanto señor del mundo natural. Como rebelde en contra de Dios, se esclaviza al mundo al que se supone que debe gobernar. El pecado, la rebelión contra Dios, como el orden creado no solo entre el hombre y su creador, sino también entre el hombre y su medio ambiente. Génesis 3, 17 al 19. Esto debido a que el pacto que Dios ha establecido con la humanidad abarca todo. Define no solo la relación del hombre con Dios, sino también, como ya lo hemos visto, su relación correcta con el mundo y su alrededor. Así es que el romper el pacto y rebelarse en contra de éste es pervertir y destruir no solo la relación del hombre con el Creador, sino también su relación correcta, ordenada por Dios con la creación. Cuando el hombre rechaza a su Creador como su Señor y soberano, e idolatra en lugar de eso algunos aspectos del orden creado, deja de ser el virrey legítimo de Dios y Señor sobre el mundo. Su dominio cambia a dominación de unos hombres sobre otros, y su idolatría lo lleva a la subyugación de todos los hombres a todo el orden creado. El poder del pecado sobre la humanidad, su habilidad de esclavizar a la humanidad, es entonces muy real y la causa de las condiciones miserables y la miseria humana prevalente en muchas partes del mundo. Esta es la razón por la que solo cuando la religión cristiana ha avanzado durante los últimos 2000 años, y especialmente desde la Reforma, que la hambruna, las enfermedades, la miseria humana y el sufrimiento, así como la tiranía y la esclavitud material, han sido vencidas a cualquier grado significativo, ya que el cristianismo restaura la relación del hombre con Dios y por lo tanto la relación correcta con el orden creado. Las partes del mundo en donde está la esclavitud y cautiverio todavía es grande, son aquellas donde el cristianismo ha tenido el menor influencia. En verdad, la fe cristiana ha traído libertad y liberación al mundo que estaba en esclavitud al paganismo y a toda miseria y muerte que esto conlleva.
si el Hijo los libertare, serán verdaderamente libres. Juan 8:36. El orden natural. El humanista quiere ser libre de Dios, pero eso significa la esclavitud del hombre. El movimiento verde, la gente de los derechos animales y etc. quieren que el mundo natural sea libre del gobierno del hombre y de su dominio sobre ella. Pero eso significa que el hombre está a merced de la naturaleza y por ende en esclavitud a ella. Así es que la libertad y la servidumbre para el hombre no son absolutos que puedan o deban escoger. El hombre no puede escapar de sus limitaciones como criatura y por ende nunca podrá ser totalmente libre en el sentido de que pueda determinar su propio destino sin referencia a Dios, quien lo creó, y a la creación de la que es parte, y en donde encuentra su verdadero propósito y significado. La cuestión que el hombre enfrenta no es, por lo tanto, si ha de escoger la libertad por un lado o la servidumbre por otro. La servidumbre en una forma u otra es un hecho inescapable de la vida del hombre. Pero, ¿a quién serviremos y en qué consiste su verdadera libertad? ¿Su libertad original, ordenada por Dios? El humanista, el movimiento verde y la gente de la nueva era quieren que el hombre sea libre de Dios y su ley para poder determinar por sí mismo lo que constituye la verdadera naturaleza del hombre y su lugar en el mundo. Ellos quieren recrearse a sí mismo y al mundo a su alrededor conforme a sus propias imágenes e ídolos. Pero esto los lleva a la esclavitud de una forma u otra, al mundo o a los aspectos de este que ellos han idolatrado. Esto es completamente contrario al orden de vida creado por Dios y al mundo de creación que Dios le ha dado al hombre. El hombre debe gobernar la naturaleza y servir a Dios. Su verdadera libertad consiste en el cumplimiento de su propósito en la vida creado por Dios. Y esto solo es posible si él se somete a Dios en obediencia a su palabra. Servir al Dios vivo es la única verdadera libertad que el hombre puede reconocer. Rebelarse en contra de Dios significa esclavitud y cautiverio para el hombre. El fin del humanismo y todas las otras formas de paganismo, incluyendo los movimientos verde y de la nueva era y etc., es la subyugación del hombre al mundo alrededor de él. La esclavitud del hombre unos con otros a los elementos de la naturaleza y por lo tanto la muerte del hombre y la destrucción de la civilización debido a que la naturaleza no es normativa, no es el orden natural de las cosas ordenadas por Dios. La naturaleza es salvaje y no domada sin que el hombre la gobierne. Nunca fue creada para ser dejada sola, sino para que el hombre la administrara. Un desierto es el resultado de la abdicación del hombre de su responsabilidad para gobernar la tierra y en un desierto el hombre no puede sobrevivir, debe morir de hambre. El orden natural de las cosas, el orden de Dios es que el hombre gobierne sobre la naturaleza, que tome el dominio sobre la tierra, sobre los animales. Su verdadero propósito, por ende, su felicidad y prosperidad puede ser encontrada solo en la obediencia de este llamado, ya que es la voluntad de Dios para él y es su deber para con Dios. Es de vital importancia, por lo tanto, que los cristianos proclamen la naturaleza moral y de pacto de la vida humana y trabajen para desarrollar una filosofía educativa, antropológica y ética que esté basada en el pacto en todos sus puntos. Los movimientos verde y de ecología hasta ahora han liberado una exitosa guerra de propaganda y en realidad algunos elementos de lo que dicen son correctos, ya que el hombre debe ser mayordomo responsable de la tierra y cuidarla. Pero la filosofía subyacente es antiteísta, antipacto y por lo tanto antihumana, porque es pro naturaleza, en el sentido de que la naturaleza es vista como normativa. Los cristianos deben dejar en claro que esto no es así. El dominio del hombre sobre la tierra bajo Dios es normativo, es decir, el orden original de las cosas dado por Dios, no su subyugación a ella. La subyugación al mundo natural significa la muerte para el hombre y como es promovida la cosmovisión pagana, gana credibilidad
en nuestra sociedad y es pasada a las futuras generaciones a través del sistema educativo. Nuestra civilización caerá bajo la esclavitud de los elementos de la naturaleza, se volverá pagana en todos los sentidos, y la recompensa justa de esto será juicios y muerte. Religión y civilización. La cultura de una civilización es claramente el resultado de presuposiciones religiosas básicas. La cultura es una religión externalizada. La civilización entonces está determinada religiosamente, como Henry Van Til lo discutió en su libro El concepto calvinista de la cultura. El caso de la India, como ya hemos visto, conlleva un amplio testimonio de esta verdad. Los ejemplos de la civilización anteriores basada en las cosmovisiones religiosas paganas podrían multiplicarse por todo el mundo. En contraste a esto, la primordial influencia en el occidente ha sido históricamente la religión cristiana. La civilización occidental y la cultura han sido grandemente el resultado de los ideales cristianos y su influencia. Esto no quiere decir que no ha habido otras influencias sobre el occidente aparte de la tradición judeocristiana. En particular, ha habido influencia del mundo greco-romano, el cual ayudó a moldear la cultura occidental. Pero aún estas influencias no han aparecido en el occidente abiertamente manifiestas en su forma original, sino que han sido modificadas y moldeadas de acuerdo a las creencias cristianas a lo largo de la historia del occidente. Toda la cultura occidental ha sido influenciada por un entendimiento fuerte cristiano de la naturaleza y del significado de la vida. Así es que la democracia, que no es una idea particularmente cristiana, se convirtió en el oeste en un tipo de democracia particular, fuertemente alimentada por los principios e ideales cristianos. Esto está demostrado virtualmente en el hecho de que todos los intentos de los gobiernos occidentales modernos de implementar ideales democráticos occidentales en las culturas no cristianas han fallado miserablemente. La democracia al estilo occidental simplemente fracasa en las culturas paganas porque ellos no tienen los ideales básicos cristianos debido al proceso de la ley, libertad, moralidad, justicia, compasión y misericordia, etc., que han caracterizado a la cultura occidental bajo la influencia del cristianismo y el cual es esencial para la existencia de un sistema democrático estable del tipo que se encuentra en el oeste. Le ha tomado más de un milenio al proceso democrático occidental desarrollarse en su forma moderna. Simplemente no es algo realista esperar que se arraigue de la noche a la mañana en una cultura pagana que no ha sido emancipada todavía de su adoración al mundo natural. En realidad, aún en la India, a pesar del hecho de que es la democracia más grande en el mundo y se benefició grandemente de las influencias de la civilización de la soberanía británica en el último siglo, no ha sido capaz de meterse en el siglo XX conforme al patrón cultural occidental y alcanzar el estándar de vida que disfruta hoy la sociedad occidental. En algunos aspectos ha progresado, pero de que no ha progresado más es en gran parte debido a la cultura religiosa prevaleciente. La civilización occidental después de la Reforma. Lo que se ha dicho acerca de la influencia dominante del cristianismo en la cultura occidental ha sido particularmente relevante desde la Reforma. Como resultado de la Reforma, la Biblia fue traducida en vernácula de las naciones protestantes. Esto produjo aún mayor influencia de los principios e ideales cristianos en la Europa protestante. La Reforma fue el momento clave en la tradición de la cultura occidental del feudalismo a la civilización moderna. La fe protestante estableció una prioridad más alta en la comprensión de la fe y por lo tanto en la enseñanza de la fe a la gente. Por eso la traducción de la Biblia en vernácula. En contraste a esto, el catolicismo romano alentó a su gente a poner su confianza en la iglesia y en sus sacerdotes profesionales y descansar en esto como su medio de salvación. El entender la fe no tuvo la misma importancia. Lo que importaban eran las misas y en realidad un rito mágico y el mérito de los santos, etc. La fe protestante puso el énfasis de regreso en los principios bíblicos de la gracia operando a través de la fe personal.
Esto demandaba entendimiento de parte del creyente. Este énfasis en la fe personal y el entendimiento, en contraste con la dependencia católica romana, en la iglesia en el que entender la fe era vista como un deber de los sacerdotes y era desanimado entre los laicos, representara en gran medida la gran transformación de la cultura de la Europa protestante después de la Reforma. La racionalización de la vida en muchas maneras fue el resultado. La tesis de Max Weber con respecto a la racionalización de la economía después de la Reforma debido al desarrollo de una comprensión distintiva protestante del llamado, nos da un ejemplo del tipo de cambio que esto produjo en la era de la ética del trabajo y la economía. En Inglaterra, el resultado de este cambio en el énfasis de la Iglesia y sus sacerdotes profesionales a los principios protestantes de sacerdocio de todos los creyentes, con la necesidad concominante de que todos los creyentes fueran enseñados y entendieran su deber hacia Dios y su llamado en el mundo como un medio de prestación de un servicio racional a Dios, Romanos 12:1. Fue la conversión de la nación y la transformación de la sociedad. Los hombres fueron desanimados de estarse revolcando en su ignorancia y confianza en las supersticiones y ritos mágicos de la Iglesia Católica Romana para la salvación. Ellos fueron motivados, en lugar de eso, a entender la fe y vivir y actuar a la luz de este entendimiento en cada parte de su vida. El sacerdotalismo y el sacramentismo ya no fueron considerados más del contenido de la religión cristiana. La Iglesia y su rol, aún su naturaleza, le fueron quitados los mitos y la enseñanza reemplazó la ejecución de ritos mágicos como el deber de la Iglesia delante de Dios y la responsabilidad con la gente. Así es que hubo un cambio en el entendimiento del rol de la Iglesia. Bajo el catolicismo romano, la Iglesia abarcaba mucho del paganismo, aunque estaba bastante sincretizado con el entendimiento católico romano de la fe cristiana. En la Iglesia Católica Romana, la salvación era entendida como algo a ser administrado a los miembros laicos de la Iglesia por medio de las manipulaciones mágicas del sacerdocio profesional. El protestantismo, en lugar de eso, se volcó a la enseñanza de la fe a la gente para que ellos pudieran tomar sus responsabilidades en el mundo como el pueblo de Dios, poniendo su palabra para influir en todos los aspectos de su vida. Esto condujo a la transformación de la vida y la cultura en todas las áreas, debido a que la fe cristiana es relevante para toda la vida. Se extendió el entendimiento del llamado del hombre y su deber en términos del propósito de Dios a toda la vida. El énfasis educativo de la Reforma tuvo un impacto inmenso en toda la cultura protestante. Este fue más allá de los límites de la educación religiosa, entre comillas, en el sentido más estrecho, o de la educación teológica, y abarcó toda la vida y la sociedad. Además, el mundo es la creación de Dios y una revelación de su eterno poder y deidad, Romanos 1:20. Y por lo tanto, debe ser entendida por el creyente no menos que la revelación de Dios de sí mismo en la Escritura. Más correctamente, el punto de vista protestante fue que el mundo natural debía ser comprendido a través de la enseñanza de la Escritura. De esta manera, todas las cosas fueron puestas bajo la autoridad de la palabra de Dios y el gobierno de Cristo para la gloria de Dios. El efecto de este avivamiento del cristianismo bíblico fue el nacimiento de la sociedad occidental moderna y la civilización cristiana renovada caracterizada por el crecimiento del aprendizaje y la ciencia, la exploración y la misión mundial, el progreso social, etc. Esta transformación de la civilización occidental fue traída al abrir las mentes de los hombres al mundo que les rodeaba y su lugar y deber en este como hombres con un llamado de llevar todas las cosas a la obediencia a la palabra de Dios. Los protestantes abrieron escuelas y universidades que desafiaban la calidad y la superioridad aún de las viejas universidades establecidas, especialmente en términos del aprendizaje aplicado, la ciencia y tecnología, que se encontraban rezagados en las viejas universidades por muchos años. La educación protestante fue un factor mayor en la transformación de nuestra nación de una sociedad feudal a una civilización industrial moderna. Nuestra civilización es
a lo menos ha sido en gran manera una civilización cristiana. Y una civilización cristiana solo puede arraigarse y florecer donde los hombres son enseñados para entender la fe cristiana y sus implicaciones para toda la vida y la cultura. La civilización cristiana necesita una cosmovisión cristiana y en llevar a cabo esa cosmovisión en toda su vida, tanto individual como en los niveles sociales. El cristianismo medieval estaba vaciado a este respecto debido a su negación implícita del sacerdocio de todos los creyentes y su limitación a la naturaleza del sacerdocio de Cristo en las esferas eclesiástica y teológica. El fuerte contraste entre lo sagrado y lo secular que caracterizó el cristianismo medieval implicaba que la aplicación de la palabra de Dios era descuidada a muchas áreas de la vida. Los llamados seculares no eran vistos como llamados sacerdotales y de este modo faltaba la influencia dominante de los principios cristianos en esas esferas. Esto también era así en las disciplinas académicas. Por ejemplo, la filosofía, a pesar del hecho de que era propiedad de la iglesia medieval, era vista como una disciplina gobernada por medio de principios racionales, naturales. El intelecto era considerado ser, en esencia, no afectado por la caída y de este modo, en lugar de sujetar todo su pensamiento filosófico a la autoridad de la palabra de Dios, la idea del racionalismo humano autónomo fue aceptada y la teología natural y la filosofía de Aristóteles dominaron la disciplina. La influencia de la Iglesia fue realmente muy grande sobre la sociedad, pero la influencia de la fe cristiana fue limitada en comparación a la Europa post-reforma, ya que su esfera de operación era vista como algo casi exclusivamente eclesiástico. En su lugar se produjo regresión y después de la regresión se volvió en opresión y la tiranía católico-romana se desarrolló mientras que la iglesia se volvía cada vez más corrupta. Es solo después de la Reforma que la sociedad occidental fue capaz de desarrollarse en una cultura cristiana más consistente. Con el entendimiento protestante del llamado y la redención de todas las esferas de la vida y de las actividades como un medio para servir a Dios conforme a su palabra, la sociedad experimentó un resultado práctico de la fe cristiana que condujo a un mayor progreso en todos los aspectos de la vida y actividad humana, no menos importante de las cuales fue el progreso económico y social a gran escala. El énfasis que la Iglesia reformada puso en el entendimiento y la educación y en el llamado divino del hombre en el mundo jugaron un rol importante en este proceso y también un resultado de esto fue el crecimiento de la educación en general. La cultura occidental contemporánea. En la actualidad hemos en gran medida, aunque todavía no en su totalidad, abandonado la religión cristiana como la base de nuestra forma de vida y nuestra cultura. Sobrevive nominalmente en nuestras instituciones ya que la tradición se resiste a morir, pero se ha ido como una fuerza de la animación cultural. Desafortunadamente la Iglesia, por causa de la influencia dominante de pietismo y escapismo entre las iglesias reformadas y evangélicas en las grandes dominaciones protestantes, no ha dado mayor resistencia a las influencias seculares del humanismo moderno. La educación cristiana ha cesado virtualmente la Iglesia y ha sido puesta bajo llave, guardada y depositada en el estado humanista secular. En todo excepto en algunos detalles cosméticos, las escuelas de la Iglesia de Inglaterra, por ejemplo, son simplemente escuelas estatales con virtualmente ninguna filosofía o práctica cristiana distintiva en la educación que proveen. La civilización cristiana ha disminuido mientras que el humanismo secular ha avanzado en esta forma. Lentamente, pero de forma segura en una área tras otra, la Iglesia se ha rendido a los grupos humanistas. Primero ha rendido la soberanía de Dios, después su historia y luego la moralidad. Y ahora está al borde de rendir su misma fe. En realidad, la mayoría de las grandes universidades denominacionales ya lo han hecho. La progresión es lógica una vez que ha sido negada la jurisdicción soberana de Dios sobre la vida del hombre. El viejo humanismo de la Ilustración, por lo menos de dientes para afuera, reconocía la fe cristiana,
ahora está decayendo y en su lugar está comenzando a dominar nuestra cultura, un neopaganismo, más virulento y consistente de sí. En la actualidad, no es fuera de lo común escuchar que los ordenados de la Iglesia de Inglaterra expresan dudas acerca de la validez exclusiva de la fe cristiana y las religiones paganas son entretenidas como formas válidas de buscar a Dios, y etc. En gran medida, estos desarrollos pueden ser rastreados a la decadencia de la educación cristiana en nuestra nación en todos los niveles, en el hogar, en las escuelas y en las universidades. A la luz de este hecho, la provisión de educación cristiana debe ser con certeza vista como una de las tareas más importantes para llevarse a cabo por la Iglesia cristiana, hoy en su comisión de llevar a una nación bajo la disciplina de Cristo, Mateo 28, 19 al 20. Sin una filosofía específicamente cristiana y una práctica de la educación, la nación no será finalmente disciplinada a Cristo. La educación es de un significado central en cualquier cultura. Los principios religiosos que sustenta la filosofía prevaleciente de la educación en cualquier sociedad determinarán la cosmovisión de la sociedad. La educación es de una importancia central en la transmisión del entendimiento de la civilización acerca de la naturaleza y el significado de la vida para la siguiente generación, y de este modo, para la preservación de la forma de vida de la civilización. Sin el avivamiento de una filosofía cristiana específica y una práctica de la educación como el medio para transmitir nuestra forma de vida a nuestros hijos, la civilización cristiana se extinguirá en nuestra nación dentro de unas pocas generaciones futuras. Es imposible cristianizar a una cultura sin proveer una educación para que la cultura esté basada en una cosmovisión cristiana. La civilización cristiana necesita de la educación cristiana en todos los niveles y en todos los campos, en el hogar, en la iglesia, en la escuela y en la universidad. Conclusión. Es a través de la educación de nuestros hijos que nuestra cosmovisión pasará a las futuras generaciones y nuestra civilización será preservada de este modo. Por lo tanto, los cristianos tienen una elección muy sencilla. O educan a sus hijos en términos de un aprendizaje piadoso, en disciplina, en una cosmovisión cristiana, una cosmovisión de pacto y orientada al dominio, y de esta manera ayudan a construir y preservar la civilización cristiana. O entregar la educación de sus hijos a los paganos, quienes los educarán en términos de un aprendizaje impío, una disciplina y cosmovisión pagana, y de este modo ayudan a construir una civilización pagana que esclavizará a sus hijos al mundo al que están llamados a gobernar. Citando a Rushduni otra vez, el hombre crea con la totalidad de su vida y acciones una cultura. Esta es su forma visible de su fe y su vida. Por lo tanto, la pregunta es, ¿qué tipo de cultura producirá? ¿Eduquemos a nuestros hijos en términos de una cultura cristiana o los entregamos a ser educados por paganos humanistas? Nuestras acciones a este respecto ayudarán a determinar y moldear la cultura de la próxima generación. ¿Construimos en términos de la fe cristiana o destruimos la cultura cristiana que nuestros antepasados construyeron? El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Mateo 12:30. La educación es el único factor más importante en la preservación de la cultura de la sociedad. De la educación de nuestros hijos depende el futuro de nuestra civilización. Es el deber del cristiano educar a sus niños en la fe cristiana para el dominio, para tomar el mandamiento de creación del hombre, como el mayordomo de Dios y virrey de la tierra, de llevar toda la tierra a la sumisión y de este modo en sumisión a Dios y su palabra. Esto necesita una cultura cristiana y la edificación de la civilización cristiana, y esto a su vez necesita una filosofía cristiana de pacto, orientada al dominio y una práctica de la educación.